Hola, estamos hoy comenzando el curso 2021-2022 en la Universidad de Salamanca, como en otras universidades, por lo menos europeas, y retomamos los retos de la política. Y hoy los retomamos con mi colega y buen amigo Gianfranco Pasquino, uno de los politólogos más relevantes que tiene su trabajo en torno a la política comparada. Gianfranco, mil gracias por estar en el programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, los retos de la política, y sin más, aparte de saludarte y reiterarte el agradecimiento, bienvenido. Gracias, Manuel, por la invitación. Es un placer y un honor para mí hablar sobre los retos de la política. A los colegas, a los estudiantes españoles, yo creo de lengua, de idioma castellano. Muy bien. Hay una premisa que me parece muy importante, es decir, que la política es lo que ¿cómo puedo decir? No permite de vivir juntos en sistemas políticos. La palabra política en griego es una palabra plural. Aristóteles ha escrito un libro, Ta Politica, todo lo que ocurre dentro de una polis. Entonces, dentro de asociaciones, dentro de una ciudad, de un sistema político, y podemos decir dentro del mundo, pero no voy a explorar lo que ocurre en el mundo, sino con algunas observaciones. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son los retos que hoy tiene la política? Primero, la política tiene un grandísimo reto que es establecer reglas y construir instituciones. Si no hay reglas y si no hay instituciones compartidas, no puede existir un momento, no puede existir una situación en la cual los hombres y las mujeres trabajan, compiten, intentan obtener el poder, intentan gobernar su situación y la situación del sistema político. Entonces, los constitution makers, los que escriben una constitución, tienen un grandísimo poder. Y sabemos cuánto importantes son las constituciones contemporáneas, la Constitución de los Estados Unidos, pero la manera con la cual, por ejemplo, Europa, la Unión Europea funciona, es el producto de un tratado, del Tratado de Lisbona, que es más o menos la Constitución de Europa. Segundo, es necesario que la política cumpla algunos retos, cumpla algunos desafíos. El más importante de los desafíos es garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las ciudadanas. Eso es muy importante, seguridad. Si tenemos que sortir de la guerra de todos contra todos, como ha escrito admirablemente Hobbes, la seguridad es la premisa de todo lo que podemos hacer dentro de un sistema político. Locke ha escrito que hay tres elementos, tres tareas que la política debe cumplir, es decir, garantizar la vida, entonces seguridad, la libertad y la propiedad. Yo sé que los anticapitalistas critican la exigencia de garantizar la propiedad, pero es muy importante que los hombres y las mujeres sean autónomos, entonces que tengan los recursos para actuar en la vida y en la política también. Eso es lo que me parece importante como premisa. Sabemos que hay los que dicen que la política no debería afectar su vida. Eso es un error, porque la política siempre afecta la vida de las personas. Es decir, que la política, las decisiones que son tomadas
para los que tienen el poder político, afectan la vida de todas las personas, de los que se ocupan de la política y de los que intentan evitar la política. Es un error pensar que si nosotros nos preocupamos de la política no va a preocuparse de nosotros. No, la política no va a preocuparse de nosotros, es decir, no va a producir los bienes comunes. Si nos intentamos influenciar sobre la manera con la cual las decisiones son tomadas, no vamos a obtener nada de la política. Y solamente los que creen que sus recursos personales pueden garantizar una vida decente, pueden aceptar de no comprometerse en política. Pero es un error, es un error. Es un error que conocemos, es un error que los que Ingelhardt llamó los libertarios comiten. Es un error que debemos evitar porque los libertarios no contribuyen a la vida de la comunidad, de la ciudad, del sistema político. Entonces son elementos que destruyen oportunidades de una comunidad. Segundo, pero Gianfranco, perdona que te interrumpa, pero hoy estamos en un mundo cada vez más individualista y donde el egoísmo domina el escenario, ¿no? exactamente. Otra vez, algunos teóricos ingleses han dicho que es importante, teóricos ingleses, y también Tocqueville, porque Tocqueville es importante por muchísimas razones, han dicho y escrito que es necesario que los hombres y las mujeres se creen asociaciones. La famosa frase de Tocqueville fue que cuando hay un problema en los Estados Unidos, los americanos crean asociaciones. Eso parece una frase extemporánea, pero es una frase muy importante porque Tocqueville tenía un método comparado e implícito, yo diría así. ¿Por qué es una sorpresa que los americanos crean asociaciones? Porque cuando hay un problema en Francia, los franceses protestan, los franceses prenden la rue, van a la calle y no crean asociaciones, crean caos, puedo decir así, no crean desorden. El desorden político no es buena cosa. El desorden político va a crear oportunidades por los ricos, para los ricos, y crea desigualdades el desorden político. De acuerdo. Entonces, crear asociaciones. Los individualistas son un problema, sí, porque desafían las asociaciones y no producen nada de útil para el sistema político. Segundo elemento que la política debe garantizar es la libertad. No puede existir una política de, ¿cómo puedo decir?, verdaderamente útil si no hay la libertad de los ciudadanos y de las ciudadanas de decidir lo que hacen, lo que quieren, lo que pueden obtener. Entonces, libertad es importante. Libertad es el derecho fundamental de una política que sea no solamente democrática, de cualquier política. Pero sabemos que los regímenes autoritarios y los regímenes totalitarios no garantizan la libertad, oprimen y reprimen los ciudadanos. He dicho autoritarios y totalitarios, pero hoy sabemos que hay otros regímenes, por ejemplo, los regímenes teocráticos como Irán y como creo Afganistán va a ser con los talibanos. Entonces, libertad. Libertad, otra vez, un teórico que no es verdaderamente inglés, Isaiah Berlin, que es un teórico de la Europa del Este, yo diría, que ha enseñado muchos años a Oxford, decía que hay la libertad de hacer algunas cosas, pero la libertad como esfera de autonomía personal, la libertad de no ser, como puedo decir, oprimido para el Estado y la libertad de participar. Entonces hay dos tipos de libertades y la política debe garantizar ambos tipos de libertad. Aquí hay un elemento muy importante en la pandemia, particularmente importante, es decir, que nuestra libertad
no puede limitar la libertad de los otros. Es decir, que aquí hay otra vez un poeta inglés que me parece importante, es decir, John Donne. No man is an island. No, ningún hombre es una isla. Todos somos piezas de un continente. Entonces, nuestra libertad termina donde empieza la libertad de los otros. Eso es verdaderamente importante. Entonces, la política debe establecer reglas que dicen qué puede hacer qué pueden hacer los hombres y lo que no deben hacer si no quieren limitar la libertad de los otros. Es una enseñanza de la pandemia, pero John Donne escribía creo en el 1600, entonces tenemos un background histórico bastante largo. Tercer elemento, como he dicho, la propiedad. La propiedad significa que tenemos la necesidad de ser autónomos si podemos ser autónomos, es decir, tenemos recursos. Los recursos son recursos, puedo decir, materiales, pero son recursos intelectuales también. La política debe garantizar a todos la posibilidad de aprender, de estudiar, de tener conocimientos. Entonces, la propiedad no es solamente propiedad material, sino propiedad intelectual. Quiero subrayar este punto porque me parece verdaderamente importante. De acuerdo. ¿Cuáles son los retos? Porque hay retos contemporáneos que debemos analizar. El primero, todos dicen que la política es, ¿cómo puedo decir?, desafiada para la economía. La globalización produce una situación en la cual la política no es el lugar donde las decisiones son tomadas. Son los economistas, son los que tienen dinero, son los que pueden utilizar un clic y cambiar todo el mundo. Eso es más que un desafío, es un riesgo. Es un riesgo de la política contemporánea, es un riesgo de la globalización, pero la globalización tiene algunos elementos también positivos, es decir, la globalización de la comunicación. Entonces podemos saber lo que ocurre en todos los lugares del mundo, con algunas excepciones. Por ejemplo, es difícil saber lo que ocurre en China o lo que ocurre en la Corea del Norte, pero vemos las imágenes, vemos lo que ocurre de una manera no filtrada para los periodistas. Entonces, las imágenes son muy importantes. La comunicación ha producido consecuencias inesperadas. Por ejemplo, ver cómo colapsó el muro de Berlín produjo consecuencias políticas muy importantes. Entonces, la comunicación es parte de la globalización. No es verdad que la globalización automáticamente produce consecuencias negativas, depende de los sistemas políticos. Es decir, lo que utilizan el dinero para para producir consecuencias negativas en algunos sistemas políticos, por ejemplo, nunca intentaron, ¿cómo puedo decir?, golpear Dinamarca, porque Dinamarca es un pequeño país, pero las instituciones funcionan muy bien, hay consenso político, hay un gobierno que produce consecuencias positivas, entonces no es útil, puede ser contraproducente intentar cambiar Dinamarca. Entonces los que tienen recursos no atacan, no golpean los sistemas políticos que funcionan bien. Segundo desafío a la política, segundo retos de la política, es la existencia de religiones fundamentalistas. El fundamentalismo ataca la política, porque si la verdad es el producto de decisiones tomadas por los mulá, por los curas, por los evangélicos, no hay espacio
por la política. Entonces, la política es exactamente, debe volver ser, o debe quedar lo que Maquiavelo dicho, es decir, establecer una clara diferencia entre lo que podemos hacer en la política y lo que la religión dice, sugiere o manda. Los fundamentalismos quieren destruir el espacio de la política. Otra vez, lo vemos en Afganistán, lo hemos visto en Irán. Entonces, eso es un verdadero desafío. Los fundamentalistas desafían la libertad y desafían la política. Me ha interesado mucho que has también subrayado en un determinado momento y has hablado de los curas y de los evangélicos, que conviene no olvidarlos también. Sí, es necesario pensar y saber que todas las religiones monoteísticas tienen elementos fundamentalistas. Hay fundamentalistas también en Israel, eso es algo que quiero subrayar. Muy pero bien. la diferencia es entre cuando una religión conquista el poder político. En Israel hay un partido fundamentalista. Los evangélicos son muy fuertes en los Estados Unidos y también en Brasil, son muy fuertes. Exacto. Pero no han conquistado el poder político. Pero los evangélicos en los Estados Unidos han elegido senadores y representantes, entonces son bastante peligrosos. Muy bien. El tercer desafío que veo a la política es el desafío de si puedo decir así, de la depolitización. Es decir, lo que piensan que su vida sería mejor sin política, lo que piensan de manera egoísta, lo que piensan que no es interesante actuar en política, no es interesante saber algo sobre la política, porque pueden controlar los acontecimientos de su vida. Sabemos que hay en todos los sistemas políticos democráticos, porque podemos medir lo que hacen los individualistas, no participan, por ejemplo. No todos los que no votan son individualistas, porque hay algunos que no votan porque no pueden votar, pero el no voto, la abstención es un indicador de depolitización en muchos países democráticos. Gianfranco, ya estamos terminando y no quiero terminar, bueno, luego dices lo que tenías que decir, sin recordar tu último libro, publicado, editado en Buenos Aires por Eudeva, en el que haces un homenaje, aparte de un excelente ensayo, a tus dos maestros, ¿no? Tanto a Norberto Bobbio como a Giovanni Sartori, ¿no? No quiero terminar esta charla sin que hagas una mención a tu libro, pero por favor termina con la idea que tenías en mente. Sí, el último desafío, pero no el menos importante desafío, que podemos buscar en lo que Bobbio y Sartori han escrito. Es decir, el desafío de la desigualdad. La desigualdad es un desafío a la política, es un reto de la política, no tengo ninguna duda. Bobbio fue un grande filósofo político, Sartori un grande cientista político. Sartori decía que lo que cuenta en política es la igualdad frente a la ley. Bobbio decía que es correcto, pero que hay un problema de igualdad de oportunidades. Entonces, una política democrática debe intentar garantizar igualdad de oportunidades. Yo como puedo decir, dicho a Bobbio que probablemente la palabra debería ser plural, igualdades de oportunidades. No es bastante la igualdad de oportunidad al comienzo de la vida, otras oportunidades durante la vida deben ser garantizadas por la política. Sabemos que eso es un verdadero desafío en algunos sistemas políticos democráticos, porque los sistemas políticos autoritarios no se preocupan de la desigualdad. Nosotros en sistemas políticos democráticos debemos reducir la desigualdad, porque la desigualdad económica produce desigualdad política y eso no queremos.
Muchas gracias, Gianfranco. En un determinado momento, y ya con esto terminamos, te has referido al papel de la comunicación. Yo quería ir un poquito más allá para ver cómo consideras tú el impacto actual de lo virtual, de el mundo que ha cambiado tantísimo en los últimos 20 años a propósito de la irrupción de la telefonía celular y a propósito también de cierto, y vuelvo a reiterar un poco la palabra que dije algo, de cierto incremento del aislamiento de la gente por la invasión, por el desarrollo de estas tecnologías. El tema de la comunicación y de la comunicación política requiere un encuentro específico, no puedo decir mucho Sí. en pocas palabras, pero la política siempre fue comunicación entre Sócrates y sus discípulos mientras caminaban, marchaban en Atenas, fue la comunicación de Maquiavelo al príncipe, fue la comunicación de los constituyentes, de los padres constituyentes en los Estados Unidos. Y el problema de la comunicación es la pluralidad de grupos, la pluralidad de agencias, se puede decir así, de comunicación. Pero lo que es importante es que haya pluralismo. Si hay pluralismo, Sartori diría competitivo, eso puede producir algo que nunca es la verdad, pero es algo que es compartido por la mayoría, entonces produce consecuencias. Pero la comunicación es verdaderamente importante. Es, si busco la palabra correcta en castellano, la comunicación es la linfa de la política. Correcto, claro que sí. Muy bien, Gianfranco, pues quedamos emplazados para una nueva conversación en los meses próximos precisamente sobre este tema. De nuevo te reitero el agradecimiento del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, el mío personal, por tu colaboración en este programa. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, Manuel, otra vez.